Sesiones, videos, ejemplos, normas, políticas, conceptos. Y la idea es que en esta sesión, a medida que avancemos, puedan ustedes recuperar de su quehacer institucional o de otras entidades lo que consideren que puede ser bueno para transversalizar el enfoque de género. Ese es el primer punto. El segundo punto ya lo retomaremos al final de la sesión, que tiene que ver con los compromisos. Compromisos personales, porque hemos visto que el enfoque de género nos atraviesa. El enfoque de género causa un impacto no solamente en lo que trabajamos, sino también en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Así que pediremos una suerte de compromiso personal. Y el tercer encargo es un compromiso institucional. Desde donde ustedes trabajan, tomando en cuenta los contenidos vistos durante estas sesiones, a que nos comprometemos. Ese es un poco el recordar de la primera sesión, de los 3 puntos con los que estábamos concluyendo. Así que iremos exactamente a ese punto. En este momento vamos a utilizar las diapositivas para poder tener un hilo conductor durante esta sesión, pero también les pediré mucha participación. Hoy también haremos una evaluación final, nuestra última evaluación, y la idea es que podamos compartir, conversar con nuestros colegas y también intercambiar opiniones, reflexiones acerca de una política, que es la Política Nacional Agraria. Pero eso lo haremos todavía a partir de las 8. Ahora, a las 7, voy a volver a compartir mi pantalla, esta vez para poder introducir algunas preguntas que nos sirvan como, pues, motivo de reflexión, como una suerte de recuperación de saberes previos, y es que estamos entrando al último contenido de nuestro curso. En este módulo 3, que se denomina transversalización del enfoque de género, o cómo transversalizar el enfoque de género, vamos a procurar responder con base en lo que nosotras ya conocemos, la respuesta a 2 preguntas. 1. ¿Qué es una buena práctica y por qué es importante identificarla? Y 2. ¿Qué características tendría una buena práctica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública? Entonces, antes de compartir buenas prácticas, que es lo que espero podamos hacer en breve, pensemos un poco en la noción. Y esto es relevante en un curso como este, porque no hay una receta, lo he dicho varias veces, no hay una fórmula para transversalizar el enfoque de género. Si alguien se anima a transversalizar el enfoque de género, verán que es como navegar. Y esta suerte de navegar implica formar equipos, contar con conceptos comunes, trabajar con otras entidades, y sumar esfuerzos tanto dentro como fuera de las entidades en las que trabajamos. A partir de lo conversado en esas sesiones, también podemos ver que transversalizar el enfoque de género significa también prestar atención que existen otros enfoques que también nos ayudan a luchar contra la discriminación. Por eso vamos a partir de estos conceptos, buscando estrategias que sean innovadoras, que sean replicables y que podamos utilizar en el futuro cuando ya hayamos concluido este curso. Entonces, seguramente en un instante vamos a recibir un enlace que nos lo dará seguramente Richard, Mónica, para que podamos compartir en este Mentimeter la respuesta a la primera pregunta y luego iremos a la segunda. ¿Qué será una buena práctica? ¿Y por qué consideran ustedes que es importante identificarla? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para darles a ustedes la posibilidad de en unos minutos de poder ir completando la respuesta a estas preguntas que son un poco las motivadoras de esta primera hora de sesión, de esta primera hora de la clase de hoy. ¿Qué es una buena práctica, en su opinión? ¿Y por qué será importante identificar? Y mientras vamos pensando en esas respuestas, vayamos también pensando en la tarea que les comentaba, ¿no? Pensar en buenas prácticas en sus instituciones. Quizá el pensar en esa buena práctica nos ayude a luego ir, pues, reconfigurando la forma en la que abordamos la transversalización del enfoque de género y tomar ejemplos que podamos replicar en nuestras propias entidades. He visto que ya ha compartido el enlace, ha sido Richard, y las invito por favor a hacer clic en el enlace del Menti y poder ir interviniendo a partir de esa estrategia. En paralelo, al igual que en otras sesiones, invito a quienes lo deseen a poder participar a micrófono abierto. Si alguien desea intervenir dando respuesta a esta pregunta a micrófono abierto, también esa posibilidad será súper bienvenida.
Gracias, Jenny. Adelante. Buenas noches. Cuando estamos hablando, o bueno, cuando hablamos de práctica, de buenas prácticas, vendrían a ser un conjunto de actuaciones o de todo lo bueno o mejor que aprendemos, ¿no? En el caso del enfoque de género, vendrían a ser todas las acciones positivas o todo aquello para reducir los estereotipos, que lo ponemos en práctica día a día, en nuestra vida diaria. Perfecto. Muchas gracias, Jenny. Entonces hay varias ideas ahí. Hablabas de acciones positivas que ponemos en práctica y esto me ayuda a recordar también un concepto que veíamos antes como el de las acciones afirmativas, ¿no? Medidas de impulso, de promoción para poder avanzar hacia la igualdad. Gracias, Jenny. Invito a las demás personas también a poder participar y entre tanto voy leyendo lo que van anotando ustedes en el Menti. A ver, dice por aquí. Es un conjunto de acciones coherentes. Muy bien. Una buena práctica es cuando tienen un impacto en la sociedad y hay una igualdad de oportunidades. Una buena práctica es aquello que ayuda a la comunidad a desarrollarse. Es importante identificar para tener como referencia o punto de cambio y de ser replicado. Excelente. Acciones que contribuyen a reducir brechas de género. Romper con las brechas de desigualdad y enfrentar los retos. Conjunto de medidas que buscan reducir brechas de género, es importante identificarlas para advertir si se logran sus alcances o no. Claro, porque a veces pensamos que tenemos ante nuestros ojos una buena práctica y lo que los indicadores nos dan cuenta es que no estamos modificando las brechas. Buena tingencia. Actividades que han producido resultados y pueden ser replicados en otros grupos o instituciones en beneficio de la ciudadanía. Perfecto. Es una acción o actividad que muestra resultados positivos en favor de algo. Es importante identificarlas para poder replicar en otros ámbitos. Esas acciones que dan buenos resultados. Por aquí decía, creo que leía, conjunto de medidas que buscan reducir brechas de género. Es importante identificarlas para así ver si se logran eficaces o no. Exactamente, muy bien. Garantizar los derechos de las mujeres para reducir brechas, conjunto de acciones que se extrae del aprendizaje y son replicados en otros entornos similares, conjunto de actividades y acciones que contribuyen al desarrollo de la sociedad, actividades que puedan realizarse de manera cotidiana, que contribuyen a la mejora constante, y una buena práctica son las actividades y vivencias positivas que ayudan y motivan positivamente nuestra vida. Es importante para mejorar la calidad de vida personal y por ende de la sociedad. Muchas gracias, excelentes los aportes que he ido recibiendo. Vamos entonces con estos elementos, ya luego les ofreceré una noción de buenas prácticas. Vamos ahora a responder la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con las características, ¿no? A partir de lo que ustedes han ido mencionando sobre las buenas prácticas y su importancia, procuremos responder esta pregunta. ¿Qué características tendría una buena práctica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública? Atención con esto, ¿no? Estamos hablando ya no de buenas prácticas en general, sino de buenas prácticas específicamente para la transversalización del enfoque de género y no en todos los ámbitos, sino específicamente en una entidad del Estado, en una entidad pública. ¿Qué piensan sobre ello? Nuevamente les invito a participar a través del Mentimeter y también está apareciendo ya en la caja del chat el enlace para poder responder esta pregunta. Y también animo a quienes como Jenny hace un momento compartió su respuesta a micrófono abierto. ¿Qué características tendría una buena práctica para transversalizar el enfoque de género en una entidad pública? Kay, por favor. Kay, ¿podrías habilitar tu micrófono? Quizá, ahí está. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Lo primero que creo que una entidad debería es reconocer que existe una desigualdad social o desigualdad de género, ¿no?, entre mujeres y hombres, y a través de ello establecer políticas para lograr reducir las brechas de desigualdad.
O sea, lo que debería ser una entidad pública es identificar, reconocer que existe desigualdad y a partir de ello implementar medidas o políticas para lograr la desigualdad de género. Muchas gracias, Kay. Bien, dos puntos importantes. La primera que mencionaba Kay, entonces guarda relación con uno de los primeros temas de este curso, que es la identificación de brechas de género, esa data objetiva, verificable, bien. Y el segundo tiene que ver también con un aspecto de convicción, ¿no? Reconocer que existen estas desigualdades. Porque algunas veces las entidades, o el personal al servicio de las entidades, lo que dice es que brinda sus servicios a toda la ciudadanía, que no discriminan. Pero a partir de este curso lo que hemos visto es que hace falta más, ¿no? No solamente brindar, abriendo las puertas a todas las personas, sino también dar un paso hacia adelante identificando que es posible que las necesidades de mujeres y hombres sean distintas, sean diferentes, y que por tanto las medidas de atención sean también medidas distintas desde el sector público, desde la gestión pública. Esto parte de reconocer que hay brechas que enfrentan mujeres y hombres ancladas en estereotipos, en sesgos, en prejuicios, que si no somos conscientes de esas brechas, pues nuestra actividad va a ser neutral al género. En alguna de las clases hablamos de políticas neutrales al género, señalando que estas políticas corren el riesgo de reproducir patrones de discriminación. Muchas gracias, Kay, por la intervención y voy leyendo entonces las intervenciones que aparecen a través del Menti. Agradezco a quienes están compartiendo sus respuestas. Entonces, con relación a las características, se señala haber identificado indicadores respecto a la realidad en cuanto al género de dicha entidad. Ok, un buen diagnóstico, ¿no? Plantear acciones para reducir indicadores identificados. Muchas gracias. Otra intervención, el uso de medios para comunicar las políticas llegando a toda la población posible, la comunicación. Bien, las características principales es buscar las necesidades de la población, ¿no? Y esas necesidades son diferenciadas dependiendo de si son mujeres u hombres. Gracias. Viable, consensuado, democrático, ser empático y que permita la reciprocidad. Gracias. Son características que, en opinión de una de las participantes, uno de los participantes, tendría una buena práctica. Haberse implementado con la participación activa de los varones y mujeres, ser inclusivo, ser una iniciativa que represente el interés de la ciudadanía, más que dar cumplimiento a las normas que rigen. Muy bien, ir un paso más allá de lo normado. En el marco de las funciones y competencias de cada entidad, ¿no? Poniendo en práctica los valores, principalmente el respeto, para de esa forma reducir brechas de desigualdad de género. Muchas gracias también. Conocer que existe una brecha de desigualdad para luego crear políticas públicas que reduzcan dichas brechas. Muy bien. Identificar el problema e implementar políticas públicas para romper con las brechas de desigualdad de género. Gracias. Reconocer que existe una desigualdad entre mujeres y hombres y que existen políticas públicas para poder cambiar las brechas que existen. Excelente, gracias. ¿Qué características tienen estas buenas prácticas? Que son consensuadas, que analizan la situación igualitaria. Y también otro elemento es que se debe monitorear el impacto de las políticas públicas en el logro de la igualdad. Identificar el problema e implementar políticas que busquen romper. Perfecto. Listo. Con esto entonces hemos tomado sus conocimientos previos, algunas ideas que nos van a permitir ya pasar a la sección de desarrollo de conceptos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a las personas que han intervenido por el Menti y también con micrófono abierto como Jamie y Kay. Entonces, vamos a regresar a las diapositivas, pero ya para iniciar la fase de conceptualización. ¿Qué nos dice la teoría, la literatura, la academia acerca de lo que son las buenas prácticas de la transversalización del enfoque de género en la gestión pública? Hay algunos elementos que están presentes en sus respuestas, que han estado presentes en el Menti, y que también se identifican como elementos de la buena práctica. Y es que nos permiten aprender de experiencias positivas generadas por las intervenciones, en este caso del Estado, y aplicarlas de manera amplia. Por eso, cuando pensamos en buenas prácticas, hay un listado de elementos que se han ido identificando, sobre todo cuando estamos hablando de las características de las buenas prácticas en la gestión pública, ¿no? Para atravesar el enfoque de género. Un primer elemento tiene que ver con el abordaje integral de los factores de desigualdad y discriminación por género. Usualmente, las intervenciones se toman de manera aislada, y esas intervenciones que no toman este abordaje integral
pueden ser efímeras, no tienen sostenibilidad, o son acciones pues meramente programáticas. Lo que queremos es que las intervenciones sean sostenidas en el tiempo, y eso requiere un abordaje mucho más profundo, integral, como señala aquí el punto número 1. Otro punto, el segundo, se refiere a que estas buenas prácticas deben ser diseñadas con la participación de hombres y mujeres, a partir de sus propias necesidades. Esta idea fuerza, además de estar anclada en el enfoque de género, también presta atención al enfoque de derechos humanos. Una política pública, una intervención, una medida que va a impactar en la vida de las personas requiere ser adoptada con su intervención también. Y por eso, cada vez con más frecuencia, identificamos en nuestras entidades públicas que se busca generar estos espacios para que las personas, la ciudadanía, los grupos que se van a ver afectados por nuestras medidas políticas o prácticas, participen en el diseño de esas medidas con enfoque de derechos humanos. El tercer punto tiene que ver con la difusión de los enfoques y recursos a otros ámbitos. Ese también es un elemento que ha estado presente en el Menti y en sus intervenciones. Una buena práctica puede ser replicada en otros escenarios, seguramente robustecida, adaptada, pero tiene esa potencialidad de que podemos replicarla en otros escenarios. Hay un cuarto punto que me recuerda también a sus evaluaciones. En la evaluación número 1 y en la evaluación número 2, habían preguntas conectadas con aquello que ha facilitado la transversalización del enfoque de género en sus entidades. Y por el contrario, también aquello que ha afectado o ha perjudicado la transversalización del enfoque de género en sus entidades. Y en muchas de las respuestas que leí en sus textos, en los documentos que ustedes alcanzaron como parte de sus evaluaciones, decían que hacía falta una voluntad política al más alto nivel en sus entidades que permita respaldar el trabajo que se hace para la igualdad de género. Las buenas prácticas cuentan con la voluntad política sostenida, y esto hace que esas buenas prácticas sean, pues, realmente transformadoras de la realidad, como se espera que sean con el enfoque de género, ¿no? Transformar lo que se ha hecho regularmente. Esto, además, tiene una responsabilidad súper importante en quienes dirigen las entidades. Un quinto elemento tiene que ver con el fundamento. El fundamento de estas buenas prácticas está anclado en un enfoque de derechos, de justicia y de equidad. Es casi como si al final del día o de la noche, pensando en una jornada como la de hoy, yo les preguntara, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué un curso sobre gestión pública con enfoque de género? ¿Por qué será esto importante? Una mirada formal podría ser, bueno, para cumplir la norma, ¿no? Somos servidores, servidoras públicas, respetuosas de la legalidad, de la constitucionalidad. Y lo estamos haciendo porque esto es obligatorio, está normado y queremos aprender cómo se hace. Pero si apelamos más bien a una respuesta de principio, de verdadera convicción, probablemente nuestra respuesta estaría más enfocada en el punto 5. Lo hacemos porque creemos que el enfoque de género nos va a ayudar a garantizar mejor los derechos de todas las personas, porque nos va a ayudar a vivir una sociedad más justa, donde no se discrimine, donde no se perjudique de manera desproporcionada a las personas por el solo hecho de ser mujeres o ser hombres, y también para poder redistribuir mejor los recursos que tenemos, que es a lo que hace referencia a la equidad. En una palabra, o en un par de palabras podríamos decir, lo hacemos para alcanzar la igualdad de género. En el punto 6, señalamos que se refleja la multiculturalidad de los grupos y las prioridades de desarrollo de los contextos. Ese también es un elemento que hemos visitado, sobre todo en las primeras sesiones. Uno de los enfoques que he mencionado en estas clases y sobre el cual he dicho sería fantástico que ustedes puedan complementar este curso posteriormente con un curso o algún taller sobre enfoque de interculturalidad. ¿Cómo convivir en un escenario en el cual hay múltiples culturas? ¿Qué relación existe entre ellas? Y el enfoque de interculturalidad nos brinda herramientas para que en este diálogo intercultural podamos enriquecernos y respetar los derechos y una vez más luchar contra la discriminación. El punto 7
tiene que ver con aquello que demuestra una buena práctica. Demuestra la capacidad de promover cambios de actitudes y valores culturales de las personas o instituciones involucradas. Este elemento es uno de los que ataca directamente las causas del problema público. Regreso esta vez a la segunda clase, cuando pensábamos en las causas de la discriminación estructural. Y eso también lo vimos cuando trabajamos el capítulo 2 de este curso. ¿Qué causa que exista discriminación? Y ustedes lo han puesto bastante bien sus respuestas, es una de las respuestas de las que mejor salieron. Decía que existe una cultura y unas normas que refuerzan una subordinación de las mujeres. Decían también que existen prácticas que atribuyen roles diferentes a mujeres y hombres, reproductivos a las mujeres y productivos a los hombres. Decían también que existen patrones socioculturales discriminatorios. Bueno, una buena práctica en materia de transversalización del enfoque de género atiende a esas causas. Las consecuencias también las vamos a abordar, pero si no cambiamos la raíz del problema, si no abordamos la raíz del problema, difícilmente tendremos cambios sostenidos. Una buena práctica, entonces, presta atención a lo que es la raíz del problema. Otro elemento de las buenas prácticas, este es el octavo, tiene que ver con las estrategias de intervención, porque no hace falta una sola estrategia de intervención. Son múltiples las posibilidades. Y yo aquí, con base a una experiencia reciente, podría decirles que, por ejemplo, transversalizar el enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos, que es un tema que he estado explorando debido al ejercicio profesional, el Ministerio de Ambiente ha hecho un documento, que es una guía, para transversalizar el enfoque de género, interculturalidad e intergeneracional en las medidas de adaptación y mitigación que conforman las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y en ese ejercicio identificó hasta 7 prácticas, hasta 7 estrategias para transversalizar estos enfoques. Les menciono algunas de ellas. Promover la participación. Otra, fortalecer la comunicación. Cómo comunicamos es también súper importante. 3, gestión de la información. Producir más datos para conocer tener mayor información sobre las brechas que existen. 4, fortalecimiento de capacidades. Fortaleciendo las capacidades en esa materia podemos ir a transversalizar el enfoque de género y otros enfoques más. 5, asistencia técnica. En algunos casos no solamente es necesario hacer una capacitación, también hace falta hacer un acompañamiento y brindar asistencia técnica, por ejemplo, para la elaboración de indicadores. También es relevante. Otra práctica de transversalización del enfoque de género que podemos utilizar también en la vida diaria. Utilizar un lenguaje inclusivo cuando trabajamos, por ejemplo, en el sector público. Eso está normado, está en la ley. Pero además cuando comunicamos la representación, los gráficos, los roles que estamos reflejando, sobre todo para las áreas que tienen que ver con las comunicaciones, puede ser muy potente. Y estas son un poco las prácticas. La séptima es la del cierre de brechas. Medidas, estrategias que lo que buscan es reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, como pueden ver ustedes, no hay una estrategia para lograrlo, hay múltiples estrategias que pueden tener que ver con diferentes áreas en las que trabajamos. Capacidades, asistencia técnica, comunicación, difusión, cierre de brechas, lenguaje inclusivo, en fin, lo que ya mencioné. Y finalmente lo hemos puesto en otro color para recordarlo, para que sea memorable. Responden a una política pública. Ya tenemos un poco los lineamientos, los servicios, es importante conocerlos y difundirlos. Entonces, todas nuestras intervenciones no son aisladas, se alinean y responden a la Política Nacional de Igualdad de Género. En especial, aquella que busca la transversalización del enfoque de género, que es el objetivo prioritario número 5. Y ahora pasamos al segmento en el cual les pido a ustedes que a partir de sus conocimientos, experiencia en la entidad en la que laboran actualmente, algunas entidades en las que han laborado previamente, ¿conocen alguna buena práctica para transversalizar el enfoque de género? No tiene que reunir todos estos elementos, todas estas características. Puede ser que se alinee con 1 o 2, quizá 3, sería maravilloso. Así que este es un espacio en el cual me animaría a pedirles que compartan alguna buena práctica. Y para poder incentivar su participación,
Muestro aquí dos ejemplos que les compartimos desde la Escuela Nacional de Administración Pública. Una de las entidades es el Poder Judicial y la otra es un gobierno regional, el gobierno regional de Ucayali. Entonces, mientras tanto, por favor, les pido vayan pensando alguna buena práctica de su entidad o alguna entidad donde estuvieron antes o incluso de lo que conozcan, aunque no sea su propia entidad. Ejemplo número 1, una experiencia del Poder Judicial. El Poder Judicial se propuso transversalizar el enfoque de género. Y lo que hizo fue hacer primero un diagnóstico y luego identificar qué oportunidades tiene el Poder Judicial en el marco de sus funciones, en el marco de sus competencias, para poder contribuir a esa transversalización. Y no tuvo una sola estrategia, sino un conjunto de estrategias para avanzar en el objetivo común, alcanzar la igualdad de género. Y aquí tenemos entonces la experiencia, se llama Estrategias de Transversalización del Enfoque de Género en el Poder Judicial. Objetivo, incorporar el enfoque de género en la gestión institucional. Así que aquí tienen el conjunto de acciones que implementó. En primer lugar, necesitaban unos lineamientos técnicos. Se elaboraron lineamientos técnicos para ver de qué manera esto que ya existe, estos lineamientos para la transversalización del enfoque de género, podían aterrizarse en el Poder Judicial, atendiendo a las características especiales de este poder del Estado. Entonces se adaptó el marco general de lineamientos al PJ. Otro elemento, sabíamos que el uso del lenguaje inclusivo está normado por la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y lo que se hizo fue hacer lineamientos para el uso dentro del Poder Judicial, porque el lenguaje que utiliza el Poder Judicial es un lenguaje muy técnico. ¿De qué manera, con qué pautas, con qué estrategias el Poder Judicial también puede tener lineamientos a la interna para usar el lenguaje inclusivo? Otro elemento, cómo gestionamos el talento, cómo gestionamos los recursos humanos con enfoque de género. Y aquí algunos elementos pueden tener que ver con la licencia de maternidad y paternidad, con la presencia de lactarios, con el plan de desarrollo de las personas, en fin, con la conciliación entre la vida familiar, personal y laboral. Otro elemento, incorporar el enfoque de género en los procesos de actuación de jueces y juezas de paz en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Eso teniendo en cuenta que el Poder Judicial conoce casos y que los sesgos de género, estereotipos de género, podrían estar causando injusticias. En este curso en algún momento les comenté acerca de, y ustedes además conocían el caso, porque alguien me dijo, una sala integrada por mujeres determinó que no había habido violación sexual, tomando como uno de los insumos el hecho de que la prenda de la víctima era de color rojo y tenía encaje. Bueno, ese tipo de sesgos no pueden estar presentes en una sentencia. Es verdad que ese no fue el único elemento que tomaron en cuenta, pero ese elemento no puede estar presente porque está estereotipado. Teniendo en cuenta ello, pues se capacita, ¿no? Se capacita y se brinda información para poder impartir justicia con enfoque de género. Se implementó el enfoque de género en 8 juzgados especializados en materia de familia, subespecializados en violencia de género. Esto está alineado con el objetivo prioritario número 1 de la Política Nacional de Igualdad de Género, que es reducir la violencia de género contra las mujeres. Se hicieron diagnósticos institucionales, identificándose qué acciones afirmativas, que son estas medidas de impulso, de promoción, para poder equilibrar ahí donde existan brechas de género, pueden implementarse. Cursos para fortalecer las capacidades en género, campañas de comunicación para identificar y erradicar estereotipos de género, y también, algo que también puede ser muy interesante, un concurso de buenas prácticas para poder identificar qué se está haciendo bien en este ámbito que no tiene recetas acabadas, para poderlo replicar en otros. Este entonces es el caso del Poder Judicial, que ha hecho, como les decía hace un instante, esfuerzos para poder transversalizar el enfoque de género en su entidad. Y el segundo ejemplo que les propongo, ya para pasar a escucharles a ustedes, es del GORE Ucayali. El gobierno regional de Ucayali también tiene una iniciativa de interés. ¿Cómo se llama la buena práctica? Se llama Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental Democrática en los 3 niveles de gobierno y de la participación ciudadana para el incremento de la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático de mujeres
y poblaciones indígenas y campesinas. Hace poquito ha sido la Semana del Agua, el Día Mundial del Agua, y en ese contexto han habido varios foros, eventos, conferencias, y uno de los elementos que ha estado presente en esas reflexiones es que en un contexto de cambio climático, los efectos directos o indirectos del cambio climático van a tener un impacto sobre la población. Y ese impacto no es idéntico para mujeres y hombres. De ahí que es importante trabajar con enfoque de género. Es verdad que el cambio climático no va a generar brechas, pero puede profundizar las brechas que ya existen. Puede hacerlas mucho más profundas. Y en esa medida, todas estas prácticas para transversalizar el enfoque de género cobran un mayor sentido. En el marco de la Semana del Agua, el Día Mundial del Agua, estas reflexiones nos ayudan a comprender que aun cuando las mujeres tienen una labor súper importante en la gestión, cuidado, en la defensa del agua, por el contacto que tradicionalmente se asocia con mujeres, labores de cuidado, la alimentación, el lavado de ropa, el cuidado de niños y niñas. Bueno, esto ha hecho que la relación entre las mujeres y el agua sea muy profundo. Y a pesar de ello, cuando vimos brechas, yo les decía que participan muy poco en los espacios de toma de decisión de la gestión del agua. Muy poco. Que hay algunos espacios, por ejemplo, como las organizaciones de usuarios de agua en nuestro país, que tienen unas juntas directivas donde es excepcional que las mujeres estén liderando. Y si están presentes, usualmente están en sectores más vinculados con secretarías o asistencia. Entonces ahí tenemos una deuda pendiente. Precisamente por eso tiene sentido que un gobierno regional como el de Ucayali tenga una buena práctica como esta y la implemente a través de una norma como una ordenanza municipal que de acuerdo a las normas vigentes tiene en nuestro país rango de ley. Entonces, la primera es el 2021 y se creó una comisión ambiental municipal de la provincial de Atalaya, eso en el artículo 1. Y el 15 de julio de 2021 se aprueba el reglamento de esa comisión ambiental municipal, artículo 7. Otro elemento que también queremos en este curso destacar es que se llegaron algunos compromisos y acuerdos en el marco de un conversatorio denominado Reflexiones sobre el rol de las mujeres indígenas sobre los efectos del cambio climático en un contexto de COVID-19. Los enfoques aquí que saltan a la vista del título que les presento son los enfoques de género y de interculturalidad. ¿Y qué se hizo en esa intervención? Bueno, se implementó una campaña de reforestación en comunidades nativas priorizadas de manera conjunta con los sectores participantes en este conversatorio. 2. Se socializa, se concientiza y se implementa actividades con enfoque de género buscando la visibilización de las mujeres de comunidades nativas. 3. Se revisa el enfoque de género en la estrategia de cambio climático, puesto que no cuenta con indicadores de género. 4. Se forman las escuelas comunitarias para la implementación de los saberes ancestrales con la finalidad de que sean transmitidos de generación en generación, perpetuando los mismos. Entonces, algunas intervenciones no nos ofrecen la receta para alcanzar la igualdad, pero son algunos elementos que podemos identificar como buenas prácticas porque, unas características que les decía, esto puede ser replicado por otros gobiernos regionales. Corresponde a una buena práctica porque promueve la participación de las mujeres con enfoque de género e interculturalidad, porque también busca el fortalecimiento de capacidades, que se ha identificado también como una estrategia para el cierre de brechas, y porque busca visibilizar la presencia de las mujeres en ese sector. Lo que tenemos hasta el momento entonces son algunos casos, son algunos ejemplos que espero podamos enriquecer a partir de lo que ustedes conocen sobre transversalización del enfoque de género. ¿Hay alguna iniciativa similar? ¿Hay alguna iniciativa que ustedes hayan podido identificar en sus entidades? Entonces, con esta pregunta, regreso nuevamente a la pantalla principal. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder ceder el turno a quien desee compartir alguna buena práctica. Voy a tener a la mano la lista de participantes. Ok. La pregunta entonces es, ¿conocen alguna buena práctica para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública? ¿Algo lo que hizo el Poder Judicial les suena? ¿Evocan ustedes alguna práctica o estrategia?
o de repente lo que hizo el gobierno regional de Ucayali evoca para ustedes una estrategia. ¿Qué están haciendo en sus entidades que podamos decir contribuye a la transversalización del enfoque de género y así alcanzar la igualdad? Voy a hacer el turno a quienes están pidiendo la palabra. Kay, por favor. Bueno, respecto a la entidad donde estoy laborando, lo que sí he podido observar es que han implementado un lactario y seguramente lo están haciendo en el marco también de la política de implementación, ¿no?, de políticas que puedan reducir y disminuir también la desigualdad de género. En este caso, beneficia a las mamás, ¿no?, que trabajan ahí, que laboran, a las servidoras que tienen bebés. Y hace unos días, el viernes creo que vi que llevaban sus familiares a sus hijos, a sus bebés, y ahí estaban en el lactario, ¿no?, haciendo uso de ese ambiente. Y bueno, otras implementaciones, otras políticas no he observado, pero dentro de mi área, donde obviamente no tiene nada que ver con lo que es igualdad de género, pero es una buena práctica lo que se está realizando en cuanto a la contratación pública. Yo trabajo en el área de contrataciones. Se están haciendo compras eficientes, ¿no?, de acuerdo a las disposiciones de Perú Compras, del organismo supervisor de contrataciones del Estado, empleando estrategias y siguiendo la norma de contrataciones, ¿no? Y sobre todo no se está haciendo procesos direccionados como normalmente se dice que las entidades lo hacen, ¿no? Se hace de acuerdo a las especificaciones de las áreas usuarias, y se hace de manera transparente. No se direcciona, no se hace evaluaciones que puedan favorecer a uno. Se hace respetando todos los principios de la contratación, la transparencia y también la libertad, ¿no?, de concurrencia de los proveedores. Que eso sería lo que... Muchas gracias, Kay, por compartir tanto la primera sobre los lactarios que se han implementado en esta entidad, así como también la otra práctica que me gusta, tiene un enfoque de derechos humanos, habla bastante de la transparencia, ayuda a combatir la corrupción, a respetar pues un uso eficiente de los recursos del Estado. Perfecto, muchas gracias, Kay. Y ahora cederé la palabra a Jenny, que también ha pedido la palabra. Sí, yo le voy a comentar, es respecto a mi anterior trabajo. Ya, era el gobierno regional del Cusco. Ellos implementaron el sello de igualdad. Era respecto al Warmitingui, que tomaban o adquirían ahí estrategias para promover la intervención de iniciativas políticas, donde podía participar ya sea en programas, proyectos o en cualquier actividad del servicio público, ¿no? Entonces, ahí se inmiscuía a la mujer tanto de la zona rural, zona urbana. Entonces, es uno de los que he podido observar. Sí. Gracias. ¿Qué implicaba, Jenny, muchísimas gracias, qué implicaba obtener el sello de igualdad? ¿Daba algún beneficio o era un poco para publicitar y decir, mira, esto es una buena práctica? Era a la vez para darle mayor luz, ¿no? Pero también se implicaba más para las mujeres del aspecto rural y de la zona urbana. Entonces no había diferencia entre las zonas y también no excluía a la mujer para que esté inmiscuida en los aspectos públicos. Perfecto. Muchas gracias, Jenny, excelente. Entonces tenemos un sello de igualdad. Esto en Cusco, ¿verdad? Muy bien. Listo. No sé si hay alguien más que quiere compartir una buena práctica de sus entidades. Al escuchar las intervenciones, recordaba que, a ver, antes de decir lo que recuerdo, me doy cuenta que ha llegado una introducción a través del chat también. Olinda, muchas gracias. Olinda señala que en la entidad donde laboro se ha incorporado en cargos directivos a las mujeres. Olinda, una consulta. ¿Y hay algún lineamiento para ello o es más bien una práctica? Es decir, ¿normativamente están ocupando cargos mujeres o depende un poco de la gestión?
Es por la gestión, ok. Muchas gracias, Olinda. Bien, es una buena práctica, efectivamente. Quizá uno de los elementos que puedan hacer que esta práctica no se sostenga en el tiempo sea que la gestión cambie, ¿no? Pero mientras la gestión esté, digamos, tenga enfoque de género y voluntad política al más alto nivel, podemos estar ante un escenario en el cual haya paridad o en todo caso, una mayor presencia de mujeres en espacios de toma de decisión, en cargos directivos. Gracias, Olinda. Hay una mano levantada más. Genoveva, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, yo trabajo en la Universidad San Marcos. Si bien es cierto, hasta donde yo sepa o conozca, no como norma, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, se ha implementado. En este periodo, si bien es cierto, es de conocimiento público, que es la primera rectora mujer que ha entrado al gobierno de la universidad pública. Ahora, como le digo, que yo sé, hasta donde yo sé, no hay ninguna política, ninguna norma que vale eso. Pero también sé que dentro de la universidad ya hay, se podría decir, si hablamos de igualdad de género, que es tanto involucrar al hombre como a la mujer. Tenemos investigadoras, o sea, hay investigadoras, ahí sí hay paridad. Lo que sí está la universidad ahorita tratando de enfocarse es en la multiculturalidad. En eso se está enfocando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la universidad no quede acá en Lima, sino salga hacia afuera, ¿no? Con las diferentes culturas. O sea, eso es lo que está tratando de fomentar la universidad, pero tampoco creo que es como una política o como una norma, sino como gestión. Uh-huh, uh-huh. Muchas gracias, Genoveva. Entonces, dos elementos interesantes, ¿no? La primera rectora, es cierto, en tantos años, además que tiene la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Es algo que también resulta revelador. Y el segundo elemento, dices, como gestión, la preocupación por trabajar, atender a multiculturalidad. Y ahí solamente podría añadir que es una gran oportunidad de que sean enfoques transversales, ¿no? Que se trabaje el enfoque de género también, que no se pierda. Así que ahí tienen una gran oportunidad y quizá también de institucionalizarlo. Como es una práctica, podría perderse en el tiempo. Entonces también veo una oportunidad para poder generar documentos de gestión que se mantengan, que tengan una vocación de permanencia. Gracias, Genoveva, por los aportes. Voy a hacer el turno ahora a Marlon, por favor. Doctores, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, referente a la institución donde estoy laborando, bueno, ellos, en este caso, se ha generado lo que es una política de igualdad de género, en este caso de la institución, y a la vez también se ha creado, bueno, hace unos años, lo que es una mesa de trabajo totalmente enfocada, bueno, en la igualdad de género, en la cual dentro de sus compromisos es, por ejemplo, elaborar un plan anual de actividades para poder reducir brechas y también poder generar oportunidades, porque si bien es cierto, bueno, en SUNAS la gran mayoría de personas generalmente son ingenieros, ¿no? Y en esta profesión siempre hay una gran cantidad de varones frente a las mujeres, lo cual se trata de incentivar también a las mujeres a través de, por ejemplo, las becas o los cursos de extensión universitaria para que puedan participar. En este caso, en el 2022, sí ha tenido un número mayor frente a los hombres. Muchas gracias, Marlon. Qué interesantes las iniciativas que nos comentas de SUNAS. De hecho, yo creo que en algún momento también se valoró poner como buenas prácticas la experiencia que está teniendo. Por ejemplo, de lo que has comentado, destaco el hecho de que existe una política dentro de la institución para la igualdad de género, que es una recomendación que quizá podrá trasladarse a las otras instituciones que nos decían que hay como buenas prácticas, pero no hay nada normado, nada escrito. SUNAS como que ha dado el paso siguiente, que es ponerlo en un documento, como la política de igualdad de género de la entidad. Para darle además seguimiento y que no quede solo en el papel, instalar una mesa de trabajo que haga seguimiento e implemente medidas para cerrar brechas de género. También es una buena
es una buena medida. Luego me ha interesado especialmente el curso de extensión universitaria, porque entiendo que han explicado ustedes estrategias para que más mujeres puedan formarse en este curso de extensión universitaria, al punto, y ahí corrígeme si me equivoco, que han llegado incluso a superar el número de mujeres que el de hombres, ¿verdad? En la edición Exactamente, 2022. en el 2022. Wow, ya esta sin duda es una buena práctica porque entonces ya esta barrera que existe, tradicionalmente se dice que las áreas vinculadas a la ingeniería, la matemática, la ciencia están mayoritariamente integradas por hombres. Y aquí, con una medida de impulso de promoción, yo me atrevería a denominarla como una acción afirmativa, porque es una medida de impulso de promoción. Se ha alcanzado a romper esa barrera y ahora más mujeres están accediendo, maravilloso. Así que muy bien, muy buenos ejemplos de buenas prácticas que pueden ser replicadas también en otras entidades. No sé si alguien más desea compartir. Hemos escuchado entonces buenas prácticas de Jamie, de Kale, de Genoveva y de Marlon. Con estas buenas prácticas, me parece que no hay más manos levantadas. Ok, me parece que no. Yo les agradezco muchísimo y ya solo para cerrar este segmento, me gustaría proyectar nuevamente las características para reforzar estas ideas y después de esto nos iremos a una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Quizá en cada una de las sesiones yo les decía, bueno, esta diapositiva es importante, esta otra, tómenle una foto, en fin. De las diapositivas que hemos revisado hoy, yo diría que esta es una de las más importantes. Es posible que no todas las características se presenten conjuntamente, ¿no? No todas, pero vaya que sí es posible identificar algunos elementos comunes. En los elementos que, en las prácticas que nos han relatado Kay, Jenny, Genoveva y Marlo, podemos ver que se procura dar un abordaje integral para enfrentar la discriminación. En algunos casos las medidas pueden ser participativas, es importante difundirlas, no siempre se conoce lo que estamos trabajando. La voluntad política también es clave, si no es muy difícil avanzar hacia la igualdad de género. Lo hacemos por principio, no solamente para cumplir las normas, sino porque creemos que esa es una herramienta para los derechos, la justicia y la equidad. Además, la multiculturalidad, que es un elemento que ha destacado Genoveva en su intervención, que están dando el impulso desde la Universidad Mayor de San Marcos, demuestran la capacidad de promover cambios de actitudes y valores culturales de las personas y instituciones involucradas. Esto es algo que también hemos podido ver en las diferentes intervenciones. Las estrategias son diversas, algunas de las más audaces tienen que ver con las acciones afirmativas, y vaya que estas generan cambios mucho más fuertes, ¿no? Marlon nos decía que con una medida de acción afirmativa en el curso de extensión universitaria, hay más mujeres ahora interviniendo que nunca antes. Entonces, esas estrategias de intervención son fuertes, son potentes y sí que requieren la voluntad política al más alto nivel. Y responden a la Política Nacional de Igualdad de Género. Varios objetivos prioritarios han sido mencionados aquí. Quizá uno de los más importantes, el objetivo prioritario 5, porque este en particular dice textualmente transversalización del enfoque de género en la gestión. Entonces, es uno de los que hemos enfatizado con mayor agudeza durante esta sesión. Y ya luego, bueno, me refería a las dos buenas prácticas que son la del Poder Judicial y la del Gobierno Regional de Ucayali. Con esto entonces estamos cerrando los contenidos ya en absoluto. Estos son todos los contenidos que teníamos para trabajar la sesión de hoy y nos preparamos para nuestra última evaluación. Tenemos una pausa antes de empezar con las indicaciones de la evaluación, así que les consulto si hay alguna duda, alguna pregunta sobre los contenidos vistos de esta sesión sobre buenas prácticas. ¿Todo ha quedado claro? Ok, me parece que no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, salvo que haya alguna indicación adicional, Richard, Moni, creo que nos iríamos a una pausa de 10 minutitos para poder retomar y les daré las indicaciones para el examen final. Tengan a mano la Política Nacional Agraria porque es la herramienta que nos va a ayudar a hacer esa evaluación final, que es grupal. Muy bien, entonces nos vemos en 10 minutos. Sí, nos vamos a la pausa. Recuerden por favor no desconectarse. Únicamente apagamos las camaritas y en 10 minutos estamos de vuelta. Excelente, nos vemos. Está publicada. Uy, nos habíamos olvidado de poner la grabación. Bueno, la idea es entonces que puedan en este ejercicio final analizar una política que existe, ¿no? Que es la Política Nacional Agraria.
Y esta política que tiene algunos elementos interesantes, que podemos decir que ya recoge algunos elementos que podremos considerar como de género, enfoque de género, como toda política pública podemos mejorarla, es perfectible, y ese es el sentido del ejercicio. Que puedan mirar ustedes con ojo crítico la política nacional agraria, identificando, insisto, oportunidades de mejora con enfoque de género. Y para eso hay 4 preguntas que ustedes deben resolver en equipos. Una indicación general es que una vez que ustedes hayan culminado este trabajo, un integrante, solo un integrante, debe descargarlo. La hoja de trabajo está en Drive, pero lo tiene que descargar, convertirla a PDF y subirla al aula virtual en TENAF. Ustedes ya más o menos están familiarizadas con este sistema, porque ha sido la forma en que evaluamos la actividad 1, que también fue grupal y que solo un integrante subió, yo califiqué y la nota recibió y la retroalimentación fue recibida por cada integrante del equipo. Eso entonces con relación a lo formal. Y también un dato de interés para ustedes va a ser que el plazo de entrega del trabajo es, aunque lo empezamos hoy, esperemos avanzar de manera sustantiva el día de hoy, el último día para entregar el trabajo es el día lunes 3 de abril, es decir, en una semana a las 11:59 de la noche. Pero no lo dejen para el último día, por favor. Es importante entregarlo desde antes. Ahora voy a dejar de compartir, hay alguna voz que se ha colado, pero voy a dejar de compartir esta pantalla porque me interesa compartir la hoja de evaluación para que ustedes tengan una idea más clara de lo que esperamos en este ejercicio. Permítame un segundito, por favor. Vamos a ver. Ya, creo que ahora sí voy a poder compartir. Si lo estoy haciendo bien, debieran ustedes ver una hoja, un documento en Drive. Ustedes ya conocen el formato, esta es la actividad de evaluación 4, escogió al azar el grupo número 2. Y aquí lo que tienen que poner son nombres, apellidos, teléfonos para que puedan contactarse. Y aquí está la primera pregunta. Mucha atención, por favor. Dice lo siguiente. En el documento seleccionado, que es la Política Nacional Agraria, se identifica un contexto, situación o problema por atender. Claro, si es una política pública es porque está respondiendo a un problema público, ¿verdad? Bueno, identifican ese problema, pero realmente lo que voy a calificar es lo que viene a continuación. Que apliquen ustedes 3 criterios de análisis de género que permitiría que el documento identifique las desigualdades o brechas de género. Los criterios de análisis de género los hemos revisado hace 2 sesiones, son 4, son estas diapositivas que yo les dije, a ver, tomen una foto, que son las necesidades prácticas, los intereses estratégicos, que es el acceso y control de recursos y las oportunidades, ¿no? La participación en la toma de decisión. Si no recuerdan en qué consiste cada una de ellas, regresen por favor a esa sesión, a las diapositivas de la sesión, si hace falta el video de la sesión, para tener claramente identificados cuáles son los criterios para el análisis de género y utilícenlos, esos criterios, para mejorar la forma en la que se ha analizado aquí el problema público. Y les voy a poner un ejemplo. Voy a dejar de compartir. Ah, no, no hace falta que deje de compartir. Simplemente voy a saltar a otra página. Ah, ya, se había colado un audio. Esto que ven en pantalla es una de las páginas de la Política Nacional Agraria. Es la página 22. Porque de repente me dicen, uy, no he comprendido muy bien qué es lo que espera la docente en esta pregunta. En la página 22 de la Política Nacional Agraria se refiere a la situación que esta política identifica. Eso es todavía parte como de qué es lo que la política va a abordar. Todavía no hay objetivos, lineamientos, estrategias, nada todavía. Simplemente está relatando lo que existe en la realidad y sobre la cual se va a intervenir. Por eso toma una data de Cenagro, el Censo Nacional Agrario del año 2012, que es el último dato que tenemos. Según Cenagro 2012, únicamente el 8% de productores agropecuarios ha recibido algún tipo de asistencia técnica. Solo el 8%, eso es poquísimo. Y solo el 5% recibió algún tipo de capacitación. De estas cifras que ya de por sí son bajísimas, solo el 20% fueron mujeres. Fíjense que aquí está enunciando un problema y está ofreciendo data desagregada por sexos. En línea con lo anterior,
En cuanto a la capacitación sobre el manejo empresarial, menos del 1% de productores ha recibido algún tipo de asesoría empresarial para el desarrollo de su unidad agropecuaria. Cabe señalar que el total de productores que recibe alguna capacitación, asesoría o asistencia asciende a 284.000, de los cuales 58% recibió capacitación en temas de cultivos y 26% en temas ganaderos. Aquí la posibilidad de segregar por sexo la data ya nos da cuenta de una brecha. Esto puede ser analizado, por ejemplo, desde las necesidades prácticas, desde intereses estratégicos, no tanto de repente desde control de recursos, aunque quizá puedan ustedes sacar alguna línea de ahí, o de repente de participación en la toma de decisiones. Eso es lo que espero que hagan con la información que aparece en la Política Nacional Agraria. Yo con la página 22 les estoy dando solo un ejemplo. Hay muchísimos más puntos. Si estamos en el punto 4.9 debe ser porque hay 4.1, 2, 3. El 9 me pareció el más claro. Esto les va a servir para la primera pregunta. Vamos a regresar a la hoja de actividad y luego de analizar el problema, la Política Nacional Agraria pasa a los objetivos. Eso viene después. Miren ustedes los objetivos que tiene la Política Nacional Agraria y reformulen o propongan 3 de manera que incorporen el enfoque de género y expliquen sus propuestas. Y para que no se olviden de ninguna dimensión, acá hay un cuadrito que les va a ayudar. El objetivo de la Política Nacional Agraria tal como está ahora aprobado. El objetivo tal como ustedes lo están proponiendo para que incorpore el enfoque de género. Y luego ustedes me explican por qué han incorporado lo que han incorporado, ¿no? ¿Por qué le han agregado una palabra, una frase, una oración, o le han reducido algo? Aquí tiene que ser esto fundamentado. Y la tercera pregunta, porque fíjense que acá es el problema, ¿no? En la pregunta 1. En la pregunta 2, los objetivos. Y la pregunta 3 son los lineamientos, porque esto va aterrizando de objetivos a lineamientos. El ejercicio es muy parecido al de el punto 2, solo que en este caso lo que tienen que hacer es reformular 3 lineamientos de esta política incorporando el enfoque de género. Y siguen la misma lógica. Los lineamientos los ponen tal como están, el lineamiento cómo sería con enfoque de género, y luego fundamentan por qué han hecho la modificación que han hecho. Salto nuevamente a la Política Nacional Agraria para ponerles un ejemplo. Voy a ir a la página 37, ¿no? Aquí me había quedado en la página 22, donde van poniendo la data, en fin, los de la Política Nacional Agraria. Miren que acá hay otra información más, y voy a irme a la página 22. Aquí están los enfoques. Acá hay objetivos generales y específicos. Yo les sugeriría que tomen en cuenta los objetivos más detallados. Aquí, en el eje de política 1, que se llama manejo sostenible del agua y suelos, hay un eje de política que se llama gestión del agua. Este eje de política tiene un objetivo: mejorar la gestión del agua para el uso agrario. Esta mejorar la gestión del agua para el uso agrario podría incorporar algún elemento de género. Puede ser promoviendo la participación de mujeres y hombres con enfoque de género, o mejorar la gestión del agua para uso agrario con enfoque de género, o promoviendo la participación de los grupos de especial protección, promoviendo la participación de las mujeres, o de mujeres y hombres en su diversidad. En fin, la expresión que a ustedes les parezca que pueda añadir este elemento de género que en este momento no está en silencio, acá aparece neutro. Esto con relación a la pregunta número 2, donde se mejoran objetivos. Y así como hay este objetivo, hay muchos otros. Fíjense, aquí en la siguiente página hay otro objetivo, otro objetivo, otro objetivo. Tienen para escoger. Yo solo como ejemplo he escogido el primero, porque me parece claro que aquí es neutro, ¿no? Esa gestión del agua, ¿de quién? ¿Quién gestiona? Y si son mujeres y hombres, ¿por qué no ponerlo expresamente? ¿Y por qué no poner con enfoque de género? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta es mejorar los lineamientos. Fíjense cómo este objetivo tiene 8 lineamientos. Ustedes pueden elegir un lineamiento de aquí o de otros objetivos también. Yo voy a elegir el 4, solo como ejemplo. Dice, establecer un sistema integrado de información de fuentes superficiales y subterráneas, infraestructura y derechos. Es posible que fuentes superficiales y subterráneas e infraestructura no nos dé muchas oportunidades para incorporar el enfoque de género. Pero si se va a establecer un sistema integrado de información sobre derechos, se está refiriendo a derechos de uso de agua. Y los derechos de uso de agua son de titularidad de personas naturales,
y también de personas jurídicas. En el caso de las personas naturales, yo aquí le agregaría que esa información esté desagregada por sexos y otras variables si es posible, porque eso nos permite tener información para saber cómo están las mujeres. Hoy hay una brecha en este ámbito. Los derechos de uso de agua, que son registrados a favor de personas naturales, de cada 10, 3 son de mujeres y 7 son de hombres. Y eso antes no lo sabíamos, porque esa información no se registraba desagregando por sexo y otras variables. Entonces, esa también es una estrategia que tiene que ver con un elemento que hemos conversado en estas clases, que es conocer data, información, brechas. Entonces, ahí en el sustento ustedes podrían poner que es importante conocer si hay brecha o no en ese ámbito y tener información sobre los derechos desagregados por sexo será relevante. Vuelvo a la hoja de trabajo. Con esto ya les he dado ideas para la pregunta B, para la pregunta C. Y la última pregunta, hay algo que se ha colado, no sé qué es, de repente con Richard y Moni podemos verificar. Creo una nota a pie de página. La pregunta D es la siguiente, estoy resaltándola para que no se confundan. A partir del análisis hecho con las preguntas brindadas, formule 3 actividades por cada lineamiento propuesto anteriormente. Entonces, de los lineamientos que ustedes hayan escogido aquí, porque ustedes aquí han escogido 3 lineamientos, ¿no? 1, 2, 3 y los han mejorado, los han reformulado. Aquí propongan actividades. A ese punto ya no llega la Política Nacional Agraria. La Política Nacional Agraria se queda en lineamiento. Así que esto va a ser fruto de su creatividad. Entonces, en el caso que yo les he propuesto, que tiene que ver con los derechos, ¿no? Contar con información desagregada por sexos, de cuántas mujeres y cuántos hombres tienen acceso a la licencia de uso de agua, a los derechos de uso de agua, la actividad, una actividad sería, vinculada a esto sería implementar un sistema que permita identificar a quién corresponde cada derecho. Actualmente esto está en manos de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces la actividad estaría en manos de la Autoridad Nacional del Agua y sería desagregar por sexos los derechos reconocidos en el registro administrativo de derechos de agua. Entonces ahí ya aterrizo qué actividad estaría yo requiriendo para que el lineamiento sea cumplido. O de repente puedo trabajar con las autoridades del agua, que hay autoridades locales del agua en la sala, o autoridades administrativas del agua que son las AAA. Vamos entonces a proponer actividades que puedan aterrizar nuestras propuestas teniendo como base, insisto, la Política Nacional Agraria. Ese es entonces el ejercicio, son 4 preguntas únicamente, son preguntas interesantes, yo creo que les va a permitir reflexionar y también crear, sobre todo en esta pregunta 4. Y tengan a mano, esto lo recomiendo siempre, la rúbrica de la evaluación. La rúbrica de la evaluación es la herramienta con la que yo corrijo sus exámenes. Y esto me permite corregir de manera más objetiva, de la manera más objetiva posible. La pregunta 1, recuerdan ustedes, tenía que ver con aplicar los criterios para análisis de género. Si ustedes aplican 3 criterios para análisis de género al momento de identificar con claridad cuáles son las brechas que está abordando esta Política Nacional Agraria, tendrán 2 puntos por cada criterio, es decir, 6 puntos en esa pregunta. La siguiente pregunta tenía que ver con mejorar los objetivos, ¿no? Son 3 objetivos que ustedes tienen que mejorar o reformular. Son 2 puntos por cada objetivo y su fundamentación. La tercera pregunta es mejorar los lineamientos, ¿no? Los lineamientos que están contenidos en la política. Y 1 punto por cada objetivo y 2 puntos por la fundamentación. En total son 5 puntos por esa pregunta. Y la última pregunta, que es creatividad de ustedes, es ver qué acciones pueden aterrizar eso que están en los lineamientos. Si ustedes proponen 3 actividades, entonces tendrán los 3 puntos que ofrece esta última pregunta. Listo. Estas son las indicaciones para poder rendir el examen final. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que he explicado? En cada caso he procurado poner ejemplos para que ustedes tengan más claro a qué nos estamos refiriendo. Pero insisto, voy a visitar también cada una de las salas de los grupos reducidos para explorar si hay alguna consulta ahora que ustedes comiencen a debatir con sus equipos. A ver, me parece que no hay preguntas. Ya. Ok, perfecto. Entonces, con esta información, en un instante nos vamos a ir a los grupos reducidos
Recuerden identificar la hoja de trabajo que les toca, dependiendo del grupo al cual han sido asignados. Estas son las indicaciones que tendría que dar por mi parte. Entonces el turno a Richard y Mónica seguramente nos dirán algo acerca de la conformación de los equipos. Gracias, Lili. Sí, por medio del WhatsApp les he enviado nuevamente la política para que la tengan disponible. En este momento les estamos enviando la rúbrica, también ya se las enviamos, les estamos enviando los enlaces de grupos para que puedan acceder a ellos una vez que estemos dentro de los grupos de trabajo. ¿Ok? Recuerden que en la parte superior donde ahora dice Zoom reunión van a encontrar el número del grupo al cual pertenecen para que puedan ejecutar la actividad. Para esto tenemos 90 minutos el día de hoy y ya saben que tienen el plazo para ejecutarla hasta el 3 de abril. De preferencia, avancen lo más posible, como Liliana les ha mencionado, y vean sobre todo si hay alguna consulta ya conforme van ejecutando para que se las podamos absolver en esta clase y ya tengan clara cómo van a desarrollar todo el trabajo hasta el 3. Bien, entonces nos vamos a los grupos y los estamos visitando dentro de los grupos. Cabe resaltar, por favor, que es actividad calificada, por lo que necesitamos la participación al 100%. Bien, entonces iniciamos. Bueno, muchísimas gracias por el ejercicio realizado. He podido visitar, he dado unas cuantas vueltas por los grupos, así que les agradezco por el trabajo en equipos que han desarrollado. Y ya que conocen la evaluación de principio a fin, esta es la última oportunidad de hacer preguntas sobre el ejercicio. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguien se quedó con alguna consulta sobre las preguntas? No sobre las respuestas, sino sobre las preguntas del ejercicio. Sí, profesora. Adelante, por favor. Con mis compañeros estábamos teniendo la duda de, por ejemplo, en la pregunta B, reformule o proponga 3 objetivos. Así es. Los objetivos reformulados. Y la pregunta C, reformule 3 lineamientos. ¿Esos lineamientos tienen que estar relacionados con los objetivos de la pregunta B o pueden ser independientes? Pueden ser independientes. La segunda y la tercera pregunta pueden estar relacionadas o pueden no. Las que sí tienen que estar relacionadas de todas maneras son las preguntas 3 y 4. Es así. Pero la 2 y la 3 pueden elegir objetivos y lineamientos diferentes. Ya, profesora, gracias. Buena pregunta. Bueno, entonces me quedan las últimas diapositivas, los últimos contenidos, que en realidad son un poco lo anunciado al inicio. Yo les decía que para esta sesión habían 3 temas que recuperaba de lo que conversamos desde la primera sesión. Un punto ya fue abordado, es decir, las buenas prácticas, y faltan los compromisos. Después de un curso como este, con 7 clases de 3 horas y un poquito más cada una, ¿qué podemos llevarnos que pueda además ser útil en 2 dimensiones de nuestras vidas? Aquí tenemos 2 preguntas que gatillan un poco esa reflexión. A través de un Menti, en una palabra o unas cuantas palabras, algo súper breve, una acción que ustedes realizarán en su entidad con lo aprendido en el curso, en el marco de sus funciones. Y luego habrá una segunda pregunta, también en una palabra o en una frase muy breve, un compromiso que asumirán en su vida personal. Entonces, aquí seguramente en un instante, o ya, sí, ya está. Acaba de compartir a través de la caja del Zoom, del chat del Zoom, Richard, un enlace al Menti. Les pido por favor completar esta pregunta. En una palabra, en pocas palabras, una acción que realizarán en su entidad con lo aprendido en el curso. Entonces yo voy a dejar de compartir esta pantalla para poder visualizar sus respuestas.
¿qué nos llevamos, ¿no? Después de estas sesiones? ¿Qué nos llevamos para el ejercicio profesional? Y en un instante, ¿qué nos llevamos para el ejercicio de la cotidianidad, de la vida personal, familiar, amical? Ya están apareciendo algunas palabras. Por ejemplo, aquí se hace referencia a la inclusión. ¿Ok? Inclusión. ¿Qué más? Igualdad de oportunidades. Muy bien, para participar en esta carrera de la vida, evocando uno de los videos vistos. Igualdad. Igualdad, me gusta. Promover la igualdad de oportunidades. Muy bien. Reconocimiento por la igualdad de género. Creo que ha ido así como evolucionando y me gusta el sentido que ha adoptado, porque la igualdad que hemos ido desarrollando en estas sesiones ha sido principalmente en la igualdad de género, en el entendido que es aquella que está faltando conseguir todavía debido a las brechas de género que existen en la sociedad. Lenguaje inclusivo en los instrumentos de gestión también, para visibilizar la presencia de mujeres y hombres en su diversidad. Entender que hombres y mujeres, más que igualdad, necesitan equidad y oportunidades. Okay, una redistribución de recursos y las mismas oportunidades. Muchas gracias también por esa intervención. Contribuir al cierre de brechas de género, súper valioso. Identificar las brechas y reducirlas. Conciencia sobre las necesidades de incorporar medidas a favor de la igualdad de género. Efectivamente, como les decía, es el objetivo final. Y una herramienta es el enfoque de género. Lo que al final queremos es una igualdad de género entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Otro elemento, directivas con enfoque de género también, instrumentos de gestión, promover la paridad en el acceso a cargos importantes, ¿no? Que las mujeres y hombres estén representados de manera equilibrada, paritaria. Muchas gracias. Acciones positivas para cerrar brechas existentes. Es una noción importante. Acciones afirmativas, acciones positivas como medidas de impulso, de promoción. Ahí donde identifiquemos una brecha. ¿Qué más aparece? ¿Podrían bajar un poquito las respuestas? La pantalla para poder seguir leyendo. ¿O hasta ahí llegó? Ah, sí, todavía hay algunas más, perfecto. Reducción de brechas para la igualdad de género, excelente. Intervenir en la incorporación de igualdad de oportunidades en todas las áreas y servicios de la entidad a todo nivel. Esa también es una muy buena intervención porque la transversalización, eso es lo que nos exige, que esté presente en todas las intervenciones que hagamos. Enfoque de derechos, justicia y equidad. Bien, muy bien. Eso es algo que hemos desarrollado además hoy cuando veíamos buenas prácticas. Lo hacemos por convicción, ¿no? Porque consideramos que trabajar por la igualdad de género es un asunto de derechos humanos, de justicia y de equidad. Difundir, me gusta eso, difundir para que este curso tenga un efecto cascada, la importancia del enfoque de género. Y reformular los instrumentos de gestión con enfoque de género, maravilloso, alineándolos con la Política Nacional de Igualdad de Género. Excelente. Pasamos inmediatamente en los minutitos que nos quedan a la segunda pregunta. En una palabra también, o una frase chiquitita, ¿qué compromiso nos llevamos para la vida personal? ¿No? Si hace un momento en las respuestas hablábamos, por ejemplo, de directivas, de medidas para el cierre de brechas, de acciones afirmativas, hablamos de lenguaje inclusivo, hablábamos de instrumentos de gestión, de alineamiento. ¿Qué les parece para la vida personal? Y esto se va a responder con un enlace al Menti que ha sido compartido en este instante a través de la caja de comentarios del Zoom por Richard. Accedan, por favor, y ¿qué veremos como compromiso personal? ¿Qué podemos hacer? Y veo que está muy, muy bien la respuesta a la pregunta número 1. Creo que han abordado casi todas las aristas. El cierre de brechas, los lineamientos, las acciones afirmativas. Ah, y acá se va a formar una nube de palabras, me parece. A ver, retos, empatía, inclusión. Ajá, aquí sí es una sola palabra. Ok, difusión, trato igualitario en casa, muy bien. Compartir y aplicar. Sí, suelen decir que a veces lo que decimos pues no siempre llega, pero que el ejemplo arrastra. Entonces, me gusta eso de aplicarlo porque así podremos tener un impacto mayor en la gente que nos rodea. ¿Qué más? Sensibilización, paridad. ¿Qué más? Respeto. Muy bien, respeto y conocimiento. Empatía, educación con igualdad. Me gusta esa nube. Tiene palabras muy positivas. Comprender, eso también es importante. Sobre todo en un tema como este, que a veces ha recibido críticas desde el desconocimiento, cuando realmente lo que estamos buscando aquí es trabajar por la igualdad con enfoques como los derechos humanos,
por un principio de justicia, para lograr una distribución más justa de oportunidades, de recursos. Reconocimiento también es lo que estamos buscando con este curso, muy bien. Analizar, apoyar el empoderamiento, eso también es crucial y lo hemos visto como parte del enfoque de género en el desarrollo, ¿no? El empoderamiento ahí donde las relaciones de poder son asimétricas. Excelente. Muy bien. Les agradezco entonces por haber compartido los compromisos tanto personales como profesionales. Y dicho esto, hay algunas ideas fuerza que en los minutos finales quiero compartir, no sin antes hacer algunos anuncios más operativos. Actividades para casa. Hay una prueba de salida, está ubicada al final del módulo 3, en el aula virtual del curso de la Escuela Nacional de Educación Pública. Les pedimos por favor completar esa prueba de salida. Ustedes rindieron una prueba de entrada al inicio, así que eso nos ayudará a medir cómo fue su evolución. Este curso tiene la expectativa de seguir mejorando, y para ello la encuesta de satisfacción que ustedes nos brinden es muy importante. Así que es generoso de su parte completarla, tomará solo unos minutos. Les pedimos por favor tomar ese tiempo para poder ayudarnos a seguir, como les decía, mejorando en futuras ediciones de este curso. ¿Qué plazo tienen para completar esta encuesta y esta prueba de salida? Aparece en la diapositiva el día lunes 3 de abril a las 11:59. Hecho este anuncio, tengo unos minutos para hacer algunas ideas fuerza muy puntuales sobre los 3 ejes temáticos, 3 módulos, 3 capítulos de este curso. Con relación al módulo 1, fue un módulo conceptual. Vimos conceptos fundamentales para el enfoque de género, como es el sistema sexo-género, la división sexual del trabajo, la discriminación y cómo el enfoque de género es una herramienta para combatirla, y el rol de políticas públicas en cuanto a género. Esta dimensión conceptual que hemos ido visitando en el módulo 1 nos sirvió luego para adentrarnos a un segundo módulo en el cual discutimos acerca de la aproximación que el Estado ha tenido al problema público de discriminación, con enfoques originalmente centrados en las mujeres como mujeres en el desarrollo, y con el tiempo evolucionados a alcanzar género en el desarrollo, siendo el centro de atención no solamente la situación de mujeres y niñas, sino la relación que existe entre mujeres y niñas. De ahí la importancia de trabajar con brechas de género para identificar en qué ámbitos se ha alcanzado ya la igualdad, pero en qué ámbitos eso todavía está pendiente. Trabajamos la Política Nacional de Igualdad de Género, el plan estratégico que permite su implementación, y esto tuvo como objetivo pues, que ustedes conozcan las herramientas más importantes en esta materia en nuestro país. Y finalmente, el módulo 3 ha tenido como objetivo que ustedes conozcan algunas herramientas para transversalizar el enfoque de género. Por ejemplo, el análisis de género, con sus 4 criterios relacionados con la identificación de necesidades prácticas, de intereses estratégicos, de participación, de control de recursos, de acceso a oportunidades. Y es algo que también hemos ido revisando hoy día a partir de la Política Nacional Agraria. Otro elemento que también ha sido fundamental es conocer los lineamientos para transversalizar el enfoque de género en la gestión pública, herramienta que compartimos con ustedes y que discutimos la sesión pasada, como una suerte de orientación para la tarea de transversalizar este enfoque en diferentes dimensiones, como es el presupuesto público, la organización institucional, la inversión pública, los documentos de gestión, entre otros. Ha sido para mí un gusto inmenso conocerles y me encantaría que pudiéramos compartir una foto final, por lo cual los invito a que puedan abrir sus cámaras de manera que podamos capturar este momento. Ya estamos clausurando este curso. Todavía tenemos unos minutos para poder prender cámaras, así que les pido por favor hacerlo. Va a ser una alegría conocer a algunas personas que creo que no hemos visto todavía. También están poniendo algún símbolo. Oh, por ahí veo, César, qué bonita imagen. Por ahí veo que ponen algunas señales también, manitos alzadas. Les pido por favor a quienes no han abierto su cámara hacerlo para poder capturar este momento. Muchas gracias. Qué Ok. alegría. Si es que no pueden abrir las camaritas, pueden poner emojis como lo están haciendo para que puedan igual salir en la fotito con los emojis.
Entonces, la foto a la cuenta de 3, 2, 1. Ok, esa es la primera, es una foto de práctica para ver cómo nos va. Estamos listos para la foto final, listas. Entonces, ahora sí es la foto de verdad. Entonces, pongamos cara de que el curso nos gustó, no cara de que hemos terminado el examen, el trabajo, no, no. Saquemos esa cara y pongamos una cara divertida. Pueden hacer un gesto, deditos arriba, como se sientan divertidas, ¿ok? Entonces, a la cuenta de 3, vamos con 3, 2, 1. Muy bien. Esa sí vale. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por su compromiso. Al cerrar los cursos, siempre les digo que es importante que se hagan un reconocimiento individual, porque solamente ustedes saben cuánto dejaron de hacer, cuánto sacrificio hicieron para llegar a tiempo a las sesiones. Richard por ahí los ha estado martirizando, les ha estado escribiendo, diciéndoles no, no estás en la clase, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también se reconozcan ese esfuerzo, esa dedicación que han puesto en el desarrollo del curso, porque finalmente esto es un beneficio que va a ser individual para ustedes mismos, para ustedes mismas y también a nivel de nuestro trabajo, a nivel familiar. Entonces, si vemos como beneficio, el beneficio es bastante amplio en diferentes entornos también. Entonces, reconózcanselo y el trabajo recién comienza. Acá hemos acabado con Liliana. Liliana ya no va a estar con nosotros, pero ustedes van a estar en su día a día con los conocimientos, con la información que se están llevando, que es muy valiosa, y la van a poder aplicar allí. Entonces, el reto, como han puesto en las palabras en la nube, retos son los que empiezan de ahora en adelante. Eso es lo que se llevan, igual que el compromiso de aplicar estos conocimientos, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias por su compromiso y dedicación. Iniciamos un grupo mayor al que estamos ahora. Ustedes son los que han logrado llegar hasta el final. Por ahí hubieron algunos comentarios de que el administrador se volvió loco porque empezó a sacar gente del WhatsApp. Entonces, era porque básicamente ya no estaban cumpliendo con las asistencias, con los compromisos por diferentes motivos, ¿no? Pero nosotros hemos sido los que hemos logrado llegar al final. Muchas gracias, Liliana, siempre por tu compromiso, profesionalismo y por la manera en la que dictas el curso de manera tan apasionada. Ya se habrán dado cuenta que le encanta a Liliana el tema, entonces nos comparte también esa pasión por los contenidos que hemos desarrollado. Ahora, sé que es importante también el tema de sus certificados. Entonces, hay 2 criterios que debemos de cumplir para obtener los certificados. Uno es haber cumplido con el porcentaje de asistencia. Si es que tuviste alguna inasistencia y te enviamos algún correo, por favor recuerda que nos tienes que contestar el correo indicándonos qué fue lo que pasó y justificando con algún documento, alguna evidencia que nos permita hacer esta justificación. Y el segundo criterio es la calificación. ¿Cuánto tienes que sacar? Un mínimo de 14 como nota final del curso. Bien, entonces yo sé que se van a esmerar un montón, que al final el 3 de abril, antes del cierre, van a estar entregando sus trabajos súper bien elaborados. Además que tenemos hasta el momento 10 personas que han hecho su control de lectura. Recuerden que también lo tienen pendiente y recuerden el plazo, por favor. Entonces tenemos el control de lectura y tenemos el trabajo que estaría pendiente. Bien, ¿cómo les enviamos los certificados? Los enviamos por medio de correo electrónico. Les vamos a avisar por el WhatsApp. No se salgan del WhatsApp hasta que tengan su certificado para poder asesorarlos en caso haya alguna dificultad con la descarga del certificado. ¿Cuándo se entregan los certificados? 30 días hábiles después de la entrega de las calificaciones. Liliana, después de que ustedes suban el 3 de abril sus trabajos, va a calificar máximo un promedio de entre 2 a 3 días posterior a que ustedes suban el trabajo y luego de eso cuentan 30 días hábiles. Ese es el plazo que tenemos para enviarles el certificado. Si podemos hacerlo antes,
en buena hora les enviamos. Bien, entonces, a nombre de la escuela, a nombre de Servir, muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo seguramente en otros espacios, en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Xiomara. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, Mónica. Gracias, Richard. Gracias, Gracias. Jenny. Un gusto. Cuídense. Cuídense. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Milagro. Gracias, buenas noches. Chao, linda. Muchas gracias. Chao.